Bien, esta vez vamos a desarrollar un pequeño ejercicio para los productores agrarios. Sabemos que los productores agrarios también podemos considerar como pequeños empresarios, porque ellos producen también tanto para la subsistencia familiar, también producen para el mercado local, regional y nacional. Y para eso ellos, los agricultores, requieren una información, sabiendo que en esta campaña agrícola pues se ha incrementado los fertilizantes industriales, ¿no? Los fertilizantes químicos. Entonces, ¿qué alternativa nosotros como profesionales tenemos que dar a ellos? Ellos necesitan una información con qué fertilizante ellos tienen que reemplazar, ¿no? Porque sabiendo pues ahorita ya supera más de 180 soles fosfato de amónico. Entonces, vamos a recomendar nosotros, ellos que utilizan, pues que en el mercado hoy en día encontramos guano de isla, ¿no? Guano de isla. Y también podemos reforzarle también con roca fosfórica. Y para eso debemos enseñarlo qué cantidad de fertilizante, cuántos sacos de guano de isla tienen que utilizar de acuerdo a su análisis de suelo. Por ejemplo, si en el análisis de suelo nos arroja 60, 80, 60 de nitrógeno, fósforo, potasio. Esta fórmula a veces nos arrojan cuando realizamos análisis suelo promedio, ¿no? Es una fórmula media, más o menos para la sierra. ¿Por qué? Porque la mayoría de los terrenos en Huancavelica, en todos los Andes, es muy pobre en nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, esta fórmula, un ejemplo, por ejemplo, nos arrojan en los análisis suelo. Entonces, con esta fórmula, ¿qué cantidad de guano de isla, cuántos sacos de guano de isla voy a utilizar para llegar a estas fórmulas, ¿no? Pero no es hecho que solamente que de repente con muchas instituciones hacen, te doy un saco, 2 sacos de guano de isla y siembra, no es así. Y con esa cantidad casi no va a sacar resultado el agricultor. Entonces, ¿cómo desarrollamos? Por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, guano de isla. Guano de isla. ¿Y cuánto es su composición química de guano de isla? Por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio. Nitrógeno contiene su valor es 10 a 14 de nitrógeno, fósforo de 10 a 12% de fósforo y 2 a 3% de potasio. Este es su valor de guano de isla. Entonces, sabiendo que este valor, vamos a trabajar qué cantidad vamos a utilizar. Por ejemplo, aplicamos una fórmula según el análisis de suelo sobre ley de fertilizante por 100. Por ejemplo, nos dice, el análisis suelo nos necesitamos para llegar a 60% nitrógeno, ¿qué cantidad de guano de isla voy a utilizar? Entonces, voy a multiplicar 60 por, ¿cuánto es su valor de nitrógeno de guano de isla? 10 a 14. Vamos a trabajar con el valor 14. Entre 14 por 100. Entonces vamos a multiplicar 60 entre 14 igual por 100. Un ratito. Vamos a necesitar 400 igual 428 kilos de guano de isla para llegar a esta fórmula. En sacos entre 50 llegaremos 8.5 promedio 9 sacos. Promedio 9 sacos. 9 sacos de guano de isla. Ahora, pero también el suelo requiere 80% de fósforo. ¿Es cómo lo desarrollo esto?
sabiendo que voy a comprar promedio 9 sacos, 450 kilos, sabiendo que 100 kilos de guano de isla contiene con valor máximo, vamos a trabajar con 12%. 12% de fósforo. Entonces, como voy a comprar 450 kilos de guano de isla, ¿qué porcentaje de fósforo tendrá? Entonces, como voy a comprar 450 kilos de guano de isla, ¿cuánto de fósforo voy a tener en esa cantidad? Voy a obtener en esta cantidad de 450 kilos de guano de isla, voy a tener 54% de fósforo. 54% de fósforo. ¿No es cierto? Pero aún, no, ¿cuánto nos falta para llegar a 80? 54 menos 80. Nos falta 26. 26% de fósforo. A pesar que vamos a utilizar 450 kilos de guano de isla, nos va a faltar para poder llegar a esta fórmula que nos requiere 80% de fósforo, 26%. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué fertilizante puedo complementar? Sabiendo que fosfato de amonio pues está carísimo. Entonces, hay otra alternativa que podemos recomendarles con la roca fosfórica. Con la roca fosfórica. Y la roca fosfórica tiene diferentes presentaciones, que fluctúa de 18 a 30% de fósforo en función a las empresas envasadoras. Vamos a trabajar, por ejemplo, con fosforita, que contiene 28% de fósforo. La roca fosfórica que contenga 28% de fósforo, de la marca Fosforita podemos trabajar un ejemplo, porque hay varias marcas. Por ejemplo, la Biormin contiene 30% de fósforo. Así depende de las marcas. Entonces, para complementar a este 20% que me falta, tengo que completarle con roca fosfórica. Es cuántos kilos de roca fosfórica voy a incrementar a este guano de isla. Ya sabiendo que en 100 kilos de roca fosfórica tenemos 28% de fósforo. Entonces, ¿cuántos kilos de roca fosfórica voy a utilizar para llegar a este déficit, 26% de fósforo? Voy a multiplicar 26 por 100 igual entre 28. Necesito 92 kilos. 92 kilos de roca fosfórica. Entonces, para poder complementar a esta fórmula, lo que me pide 80% de fósforo, necesariamente promedio tengo que comprar 100 kilos, 2 sacos de roca fosfórica. Entonces, a este 9 sacos de guano de isla y 2 sacos de roca fosfórica para poder complementar, ¿no es cierto? Entonces, con esta fórmula voy a utilizar una mezcla de 11 sacos de 9 sacos de guano de isla y 2 sacos de roca fosfórica. Pero, hay un pero acá. Nos pide 60% de potasio. Entonces, si sabiendo que solamente la guano de isla tiene 3% de potasio, ¿y cuánto nomás estaría aportando? Si tenemos 450 kilos, sin 100 kilos, si hemos tenido 450 kilos, 450 kilos de guano de isla sin 100 kilos de guano de isla, tenemos el valor máximo, vamos a trabajar con valor máximo 3%, tiene 3% de potasio. Entonces 450 kilos de guano de isla, ¿cuánto tendrá? 450 por 3 entre 100. Solamente vamos a tener en esta cantidad de guano de isla solamente 13.5% de potasio. ¿Y cuánto nos falta? Si acaso, según el análisis suelo, nos pide 60 kilos de potasio.
menos 60. Ahí hay déficit de 46.5 de potasio. Este es el problema. Muchas veces los profesionales no lo orientan bien, simplemente dicen utilizan 2 sacos de guano de isla. No es así. Sino, si el agricultor no lo recomendamos de esta manera, no va a tener productividad, no va a tener rendimiento, a pesar que hoy en día algunos agricultores ya están utilizando semillas de alta calidad genética. No lo van a lograr. No es fácil decirles, ¿sabes qué, señor? Utiliza 2 sacos de guano de isla. O no, 3 sacos de guano de isla por yugada, por hectárea. No es así. No va a tener resultados si no logramos, si no le damos el requerimiento necesario de una planta. Porque la planta, pues, es un ser viviente como seres humanos, requiere todo tipo de alimento. Acá lo básico es nitrógeno, fósforo, potasio. Y ahí también nos faltan los microelementos. ¿Con qué reemplazamos este potasio? Entonces no es como abono químico. En cambio, en abono químico, pues sabemos que la urea tiene 46% de nitrógeno, fosfato de amónico tiene pues 18% de nitrógeno y 46% de fósforo, y cloruro de potasio pues tiene 60% de potasio. Y necesariamente tendré que comprar para poder complementar el requerimiento de potasio, cloruro de potasio, necesariamente. Entonces, pues, esa es la forma de desarrollar para poder instruir a los agricultores que ellos utilizan de manera eficiente los fertilizantes de acuerdo a la necesidad, requerimiento ¿no? de los fertilizantes, ¿no? de acuerdo a los cultivos. Entonces, eso ha sido un pequeño ejercicio que hemos desarrollado el día de hoy para poder nosotros orientarles. Y lo otro, para poder terminar, que muchas veces nosotros desconocemos, las instituciones que desconocemos, que qué porcentaje de los agricultores utilizan guano de isla o roca fosfórica, o qué porcentaje de los agricultores conocen este tipo de fertilizante. Es necesario también sacar la información de los agricultores. Muchas gracias.